Hace tiempo que en este canal no hago ningún video, ¿no? Capaz que no había mucha cosa para decir. Hasta que hace un rato me acordé de lo que había leído alguna vez, ¿no? En el principio del franciscanismo, Francisco de Asís prohibió que los franciscanos, los hermanitos, tuvieran propiedades. No podían tener campos ni casas, no podían ser dueños de nada. ¿Y por qué? Lo explicaba, o por lo menos yo creo recordar que lo explicaba de la siguiente manera. Y si recuerdo mal, de todas maneras yo creo que es una explicación que bien podría haber dado Francisco de Asís, ¿no? Cuando uno tiene propiedades, levanta altas murallas para defender las propiedades y está dispuesto a armarse y está dispuesto a matar por las propiedades. Lo mismo es la personalidad, el ego. Como nos sentimos divididos de los demás, levantamos murallas, tenemos toda clase de herramientas y juegos psicológicos muy sutiles para defendernos supuestamente de los demás y para protegernos. Y en definitiva no nos tenemos ni a nosotros mismos porque no somos, ¿no? Porque no somos lo que creemos que somos, o en el fondo estamos vacíos, o somos vacuos, como dicen en el budismo. La cuestión es, así como Francisco no estaba de acuerdo con esta regla de tener propiedades, nos pasa lo mismo. Mientras nos mantenemos en la individualidad, necesitamos las murallas, los mecanismos psicológicos, una determinada forma de comunicarnos, los apegos que nos ayudan a tener una identidad. Y la regla espiritual o la regla del ser es que en realidad no hay reglas, nada existe, nada puede ser dividido. Todas las murallas que vos quieras levantar, todos los mecanismos, no son nada. Son todos juegos de la mente. Pero bueno, los tomamos como juegos muy serios, ¿no? En definitiva, cuánto esfuerzo, cuánta vida, cuánta energía se ha puesto, o vos que estás viendo este video pusiste a lo largo de tu vida en validarte, en que todos te validen, en que todos te quieran, te aprueben, te acepten, en pertenecer, en mantener tu individualidad lo más arriba posible respecto de los demás. ¿Cuántos juegos hemos jugado de ese tipo en la vida, no? Y simplemente hay presencia, hay silencio. ¿Y por qué pasa esto, no? Porque alguna vez escuché a alguien que preguntaba, ¿no? Y ok, si es así, ¿y por qué? ¿Por qué la presencia se manifiesta de esta manera? Quizá es, como dijo alguien, es la manera que tiene la presencia de relacionarse consigo misma. La manera de dialogar consigo mismo es a través de toda esta malla, ¿no? De toda esta realidad, de todo este juego que estamos nosotros experimentando. Todo es un diálogo de la presencia, todo es una manifestación de la presencia para sí misma, por sí misma. Difícil de encontrarle un sentido desde lo humano, ¿no? Porque nosotros creo que desde nuestra individualidad, que la creemos muy real, pensaríamos las cosas y haríamos las cosas distintas, ¿no? Pero bueno, la presencia no es lo que uno percibe, no es lo que uno percibe.
uno proyecta, uno crea imágenes, y yo en mi trabajo hablo con gente que tiene toda clase de creencias y noto que hay gente que tiene toda clase de deidades y toda clase de rituales y toda clase de dioses para ir a la guerra a través de la magia. Tiene los dioses para la abundancia y tiene los dioses para la sabiduría, y tiene los dioses para la fecundidad, y necesita de muchos dioses, de muchos rituales, de muchas entidades, y eso es proporcional al miedo que tenemos, al miedo que percibimos. Entonces necesitamos un panteón de dioses bien completo para la guerra, para el amor, para la prosperidad, para la protección, porque si no tenemos ese panteón de dioses, nos sentimos menos, sentimos que esas murallas empiezan a tambalear y puede entrar el enemigo. ¿Y quién sería el enemigo? Un otro que tiene intereses y que también tiene sus dioses, y como en la antigüedad los dioses me los va a arrojar hacia mí, y yo le arrojo mis dioses a través de magias, rituales, etcétera, etcétera. Y simplemente todo es un juego de la mente, todo es un juego de la mente. Una vez una persona dijo, bueno, toda esta cuestión del Advaita parece una masturbación mental. A mí no me lo parece. Lo que pasa es que estamos tan metidos en el personaje, y si ese tu personaje no se siente vulnerado, lo más natural es que acuda a sus dioses a buscar protección. Pero esos dioses son esa presencia que es el sustento de toda esta realidad. ¿De verdad esos dioses son eso? Simplemente son parte de esas murallas que vos construiste a tu alrededor, proyecciones de vos mismo. Como tu personalidad también es una proyección, una fantasía, y nada más. Y nada más, en realidad no hay de qué protegerse. Por eso en su sabiduría, Francisco de Asís no quería aceptar ser dueño de la propiedad para no cargar espada, lanza y estar dispuesto a matar y a defender a sangre y fuego la propiedad contra otro. Y por favor, esto no es una cuestión de que yo soy comunista, que hay que avalar la no propiedad. No estoy diciendo nada de eso, lo digo porque a veces la gente malinterpreta lo que yo digo, o por ahí yo no lo estoy expresando correctamente, ¿no? Fue muy sabio en eso Francisco de Asís, ¿no? Pero resulta que los seres humanos tenemos una historia de sentir que somos dueños de nosotros mismos, que hay un nosotros mismos que hay que proteger a como dé lugar. Para recordar el año de nacimiento de Francisco de Asís, entré al Google y bueno, la verdad que no entré en Wikipedia, ¿no? Entré en una página y salen dos frases que me parecieron muy interesantes, ¿no? Que son como sincronías. Rodrigo, pero es que si vos estás diciendo esto, estás hablando de sincronías, es que por ahí no estás entendiendo el Vedanta, o el Vedanta Advaita, o el Advaita, o la no dualidad. Qué sé yo si lo estoy entendiendo o no. Si yo no soy un ser iluminado, y la gente dice, quiero hablar con vos, Rodrigo. No, tienen que buscar una persona calificada. Yo no lo soy ni lo pretendo ser. Una de las frases de Francisco de Asís: es muriendo como se resucita a la vida eterna. Claro, esa frase que acabo de leer tiene mucha carga cristiana, ¿no? Pero es muriendo. ¿Muriendo a qué? Muriendo a la fantasía de las murallas mentales, a la estructura de tu personalidad con la cual te identificás, a todo lo que te aferrás, a tu pequeña historia que vos creés muy real. Cuando muere esa pequeña historia, vos alcanzás la presencia, o Dios, o el amor, o la luz. Me apareció esa frase. Esta es mi interpretación, ¿no? Bueno, si alguien tiene ganas de escuchar mi interpretación, ¿no? Si no tiene ganas, no hay ningún problema.
La siguiente frase es, ninguna, la tengo que leer también, porque esta no me la acuerdo. Ninguna otra cosa hemos de hacer sino ser solícitos en seguir la voluntad de Dios y en agradarle en todas las cosas. También una carga muy cristiana, ¿no? Y esto a mí me lleva a pensar que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si nosotros desde nuestro ego queremos establecer la voluntad de Dios, vamos a decir, la voluntad de Dios es que nosotros seamos el pueblo elegido y que lo alabemos y que le rindamos culto y el día de mañana nos va a premiar con el paraíso y a los que son malos los va a enviar al infierno, bla, bla, bla. Pero claro, desde nuestra estructura de personalidad, desde nuestras murallas, desde nuestras murallas queremos entrar en una fortaleza mayor. Entonces, desde nuestro ego, desde nuestra muralla decimos, Dios tiene una determinada voluntad que es que si yo hago esto, esto y esto, voy a ir al reino de los cielos, donde las murallas son más altas que en ningún otro lugar. Y son todos murallas. Dios no tiene ninguna voluntad, Dios no es. Dios es vacío, Dios es presencia. Y justamente para llegar a esa luz, que no es que está allá, acá, adentro, afuera, es. Hay que derrumbar esas murallas, hay que salir de la pequeña historia, de la pequeña memoria, de quién es uno, ¿no? Entonces uno se levanta por la mañana y se reafirma quién es, entonces empieza a jugar ese juego y empieza a construir murallas. Cuando todas las murallas se rompen, está la presencia. Me preguntaron que si yo daba clases de algo o que me comunique por una cosa o por la otra. La verdad que yo no siento que sea la persona adecuada para hablar de no dualidad o de Advaita o de Vedanta Advaita. Hay un montón de personas que yo creo que esto lo expresan muchísimo mejor y más profundamente que yo. En todo caso, yo no soy ni siquiera, creo que un aprendiz, ni siquiera eso soy. Y estos videos los hago, primero porque quiero y segundo, los hago por mí mismo, los hago para repensar todo este tema, porque todo este tema a mí, desde mis propias murallas, desde mi propia concepción, desde mi propia identidad, que yo creo que es muy real, me cuesta entender en profundidad todo esto que afirmo, porque evidentemente yo no soy un ser iluminado ni soy un gran maestro, si es que existe eso, ¿no? Entonces al hablar de todo esto, yo trato de conectarme en ese nivel de conciencia, trato de entender, trato de dejar de seguir todos los días levantando murallas. A veces las personas necesitan un maestro que vive para el otro lado del mundo, ¿no? Viven alguien de la India o una persona que tenga nombre y apellido hindú o alguien que tenga un maestro reconocido, pero es que si en todo caso la presencia está dentro de cada uno. ¿Por qué tenemos tanto miedo y tanta dependencia y necesitamos ser validados por la opinión de personas que están del otro lado del mundo, que por supuesto que pueden ser pero muy sabias, no estoy diciendo que no, pero siempre buscamos afuera? ¿Afuera de dónde? Afuera de nuestras murallas. Buscamos afuera de nuestras murallas y la respuesta está adentro. La respuesta va a sobrevenir cuando nosotros derrumbemos las murallas que todos los días a la mañana empezamos a construir y a la cual le damos energía y vida durante años y años y años y nos morimos sin entender nada de todo esto. Porque eso es a veces lo que pienso yo tengo 50 años. Capaz que me muero sin poder derrumbar esas murallas de las que estoy hablando ahora. Capaz que me muero sin entender la profundidad de la sabiduría de Francisco de Asís. No tener propiedades, para no levantar murallas, para no cargar espada, lanza, para no estar dispuesto a herir, porque yo me estoy protegiendo
Y si yo me estoy protegiendo y esto es mío y tengo una identidad, tengo que defenderme del otro y tengo que estar dispuesto a hacerle de todo al otro para protegerme. Entonces, los seres humanos desarrollamos la comunicación. La comunicación es muy poderosa, da luz, ¿no? Pero también es un arma, es una muralla, es una forma sutil a veces de manipular, es una forma de autoengaño, es una forma que nos ayuda, nos va guiando a despertar también. Puede ser muchas cosas la comunicación, pero cuánto utilizamos la comunicación, el poder de nuestras palabras, para quedarnos tras de los muros y a través de alguna rendija vemos que allá a lo lejos está la respuesta, entonces vamos a lo lejos y seguimos todos los videos y leemos todos los libros y viajamos al otro lado del mundo y la respuesta siempre estuvo dentro de uno mismo. El problema es que es posible que uno muera y no lo entienda. Uno muera y no lo entienda y pase por la vida sin pena ni gloria, como se decía antes. Entonces usted está buscando la gloria, ¿no? Usted está buscando estar arriba de la muralla y que todos lo validen y bla, bla, bla. No, yo no busco ninguna gloria. Yo ya con 50 años me doy cuenta que es una estupidez, una pérdida de tiempo, de energía. Y también la pena lo es. ¿Y qué estoy buscando? La presencia. La presencia. Simplemente eso. Bueno, la semana que viene vuelvo a hacer también otro video. En este momento me vino esto, lo tenía que decir. No es fácil expresar todo esto. Noto que hay gente que se expresa muy bien o dice grandes verdades en los comentarios y la verdad que con la mejor onda, ¿no? ¿Por qué no hacen un canal y cuentan o explican cosas? Y seguramente yo los voy a seguir. Yo los voy a seguir. Que tengan buenos días, buenas noches, estén donde estén.